Bienvenido. Yo soy Cliff Bell de la Red Global Christian International México y qué gusto que me acompañes para este tiempo de equipamiento. Esta es la cuarta parte de la serie Las armas de nuestra milicia. Y yo estoy muy emocionado porque hemos estado cubriendo temas muy importantes de los cuales hay mucha ignorancia. Pero Dios está eliminando la ignorancia con la verdad de su palabra. Amén. Para que todos podamos guerrear, orar de maneras efectivas y a las cuales a Dios le agrada responder. Amén. En las primeras partes de esta serie yo hablé acerca de la necesidad de la oración y cómo Dios ha diseñado todo para obrar mediante nuestras oraciones y nuestras acciones, y cómo tenemos que ser colaboradores de Dios. Hablamos acerca del ayuno, el nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, el aceite de la unción, la alabanza de guerra, el uso de instrumentos como el shofar y otras cosas, y muchas diferentes armas que podemos utilizar con la dirección del Señor. Y hoy quiero destacar acerca de la confesión de fe, una declaración, y los decretos proféticos. ¿Qué es la diferencia entre estas tres cosas? Una confesión, una declaración o un decreto. ¿Y qué es un decreto profético? ¿Es bíblico? Pues la verdad sí es bíblico. Y así que voy a pedirles que abra su Biblia, amén, y consiga un cuaderno, porque no estoy usando el programa en que puedo poner las escrituras en la pantalla. Entonces van a necesitar anotar las escrituras para poder ser como los bereanos. No quiero que me creas simplemente porque yo te lo digo. Quiero que me creas porque escudriñas la palabra de Dios para asegurar que todo tiene fundamento bíblico. Amén. Y creamos la verdad de la palabra de Dios. Y la verdad nos liberta. Aleluya. Aunque este no está en vivo, por favor anote en el comentario, sea en Facebook o en YouTube, si puede hacerme el favor de anotarme desde donde me estás escuchando. Siempre es una bendición ver el alcance de estos videos, y sienta la libertad de meter un aleluya, un amén, o si quieres ayudar a otro, tal vez otra persona no escuchó la cita bíblica, y puedes poner ahí la cita bíblica en el comentario si tienes esa habilidad, y ser de bendición a otro. Pues vamos a iniciar con una oración. Amén. Padre Santo, te damos gracias y te bendecimos. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu cuidado de nosotros, por tu palabra de verdad que nos liberta. Señor, queremos ser transformados cada vez más a tu imagen. Padre, ayúdanos para poder escuchar, realmente escuchar, y permitir que estas verdades de tu palabra penetren a nuestro corazón. No apenas en la mente, sino que llegan a ser una parte de nosotros, y que el Espíritu Santo pueda vivificar estas palabras para transformarnos y para empoderarnos para representarte bien. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu maligno que intentaría de estorbar o de impedir. Y yo declaro ahora mismo un cielo abierto y una tierra abierta en el nombre de Jesús. Padre, confesamos nuestra dependencia en ti y te amamos, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar. Ahora, si alguien tiene una pregunta o una petición de oración, por favor, hazme el favor de enviar eso a mi buzón de Messenger en Facebook. Esa sería la manera de enviarme eso para que le podamos atender más rápidamente. Amén. Muy bien, pues ¿cuántos saben que las palabras, nuestras palabras, son importantes? ¿Sabías que Dios creó al universo? Todo lo que vemos, todo lo que existe
por el poder de su palabra. Y en Hebreos capítulo 1, en los primeros versos, nos revela que se sostienen por el poder de su palabra. Todo lo que vemos es creado y sostenido por el poder de su palabra. Cristo fue llamado en San Juan capítulo 1 el verbo. Un verbo es una palabra viva, una palabra de acción. Y Cristo es el verbo. Dice en San Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Entonces, para mí eso me indica que Jesús y la Biblia, que también es palabra de Dios, Cristo y su palabra son inseparables. Él no solamente emite palabras de poder, Él es la palabra viva. Amén. Y gracias a Dios que Él habita ahora en nosotros y Él puede hablar a nosotros. Amén. Nosotros actualmente recibimos a Jesús a nuestras vidas por el poder de nuestras palabras. Cuando nos ponemos de acuerdo con el verbo, la palabra máximo que existe, ¿verdad? Y cuando confesamos a Jesús como Señor y Rey a través de nuestra confesión de fe. Entonces lo que vemos es que el reino de Dios se establece en nuestros corazones por nuestras palabras habladas. Cuando nos ponemos de acuerdo con Él y declaramos esa palabra. En Proverbios 18:21, la Biblia dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, básicamente, si te gusta hablar mucho, vas a vivir con las consecuencias. A eso se refiere el último parte de ese versículo. Vas a vivir con lo que tú dices. Si hablas cosas negativas y muerte y enfermedad y pobreza, eso es lo que vas a vivir. Pero si te pongas de acuerdo con Dios y proclames vida, proclames shalom, la bendición y la paz de Dios, ¿cómo vas a comenzar a experimentar eso? Porque eso se establecerá en tu vida, según tus palabras. En Mateo 12, Cristo nos enseñó que lo que sale de nuestras bocas revela el contenido del corazón, revela lo que está en nosotros. Como un árbol es conocido por el fruto, el hombre es conocido por las palabras que dice. Y él dice en versículo 34 de Mateo 12, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, eso también se aplica a lo que estamos orando. ¿Cuántas personas has escuchado orando? Supuestamente orando, pero la verdad es que estaban quejando, estaban hablando cosas negativas, estaban tratando de convencer a Dios de su pobreza y miseria. Y yo no creo que Dios es muy impresionado con eso. Dios está impresionado cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con su verdad. Amén. Porque Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida, según San Juan 14:16. Entonces, la guerra espiritual, estamos hablando de las armas de nuestra milicia. Y toda la guerra espiritual y la oración está centrada en el reino de Dios. Se trata de que el reino de Dios va a comenzar a dominar y tomar control en un aspecto de nuestras vidas o en un lugar en donde antes no. Antes hubo otra persona dominando, enfermedad, pobreza, maldad, otra cosa, y estamos desheredando los espíritus malignos que estaban influenciando y dominando, y estamos tomando territorio a favor del reino de Dios. Todo se trata del reino de Dios.
Ahora, si nosotros promovemos nuestra agenda en vez de la agenda o el propósito, la voluntad de Dios, significa que estamos en rebeldía en contra de la voluntad de Dios. Voy a decir eso otra vez. Es que pues voy a retroceder un poquito y recitar el versículo que está en Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente, voy a buscarlo aquí para asegurar que lo digo muy bien, en la Reina Valera, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ok, entonces, todo lo que hacemos cuando oramos, no debemos estar buscando nuestro reino ni nuestra voluntad, sino el reino de Dios y su justicia, su verdad. Eso es el propósito de la oración. Y claro, cuando lo hacemos, todo lo que nosotros necesitamos, Dios asegura que viene por añadidura. Entonces, si nosotros no estamos promoviendo o orando para que acontezca la voluntad de Dios, si nuestra voluntad va en contra, está chocando con la voluntad de Dios, significa que estamos en rebeldía en contra de la voluntad de Dios. Y cuando hay rebeldía, ahí puede entrar la hechicería, porque la adivinación o la hechicería es como el pecado de la rebeldía es como el pecado de la adivinación o hechicería. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros tomemos en cuenta. Amén. Ahora, en Santiago, capítulo 3, nos habla extensamente acerca de la importancia de domar la lengua, de controlar lo que sale de nuestras bocas. Y dice que si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, porque lo que está en nosotros primeramente se manifiesta a través de nuestras palabras y segundamente en nuestras acciones. Entonces, pero si puedes domar la lengua, puedes refrenar o controlar el resto del cuerpo. Y luego habla de que ponemos frenos, así los llaman, en las bocas de los caballos, y con eso podemos dirigir y controlar su cuerpo entero. Y también con una nave o barco, aunque sea nave grande, cuando el piloto gira el timón, que es muy pequeño, puede dirigir toda la nave. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño en comparación al resto del cuerpo, pero se jacta de cosas muy grandes. Y luego dice, mirad qué grande bosque se incendia con tan pequeño fuego. Wow, una palabra fuera de orden y todo puede venir para abajo. Y dice que el hombre no ha podido domar la lengua, porque es un mal turbulento, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que son creados en la imagen y semejanza de Dios. Entonces dice, hermanos, no debe de ser así. No debe de ser así. Establecemos con nuestras lenguas reino de Dios o caos. Podemos ser un agente, un representante del reino de Dios o de otra cosa. Y si no somos el reino de Dios, entonces ¿de cuál reino somos? El enemigo es el que aprovecha de eso. Entonces queremos hablar acerca de nuestras palabras como arma de guerra. Y quiero iniciar hablando de nuestra confesión. ¿Sabe que hay un poder con nuestra confesión? Porque en Romanos capítulo 10, versos 8 al 10, dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, que en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
Entonces, la fe existe en el corazón y en la boca o no está. Si quieres saber cuánta fe tienes, escucha por un rato lo que estás diciendo. Eso va a indicar si tienes fe o no. Porque esta palabra de fe está en nuestras bocas y en nuestro corazón. Y luego dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Puedes ver cómo el reino de Dios se establece en tu vida mediante tus palabras. Aleluya. Ahora, la palabra griega usada aquí, yo voy a hacer referencia a varias palabras del hebreo o del griego, y por eso si tienes un cuaderno y algo con que anotar, será de provecho, porque voy a dar algunos números Strongs para estas palabras del griego o del hebreo. En este caso es del griego, entonces si es del Nuevo Testamento, el número Strong siempre inicia con la letra G. Eso indica que está en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo. Y esta palabra es el número 3670. Entonces quiero, ahora, para los que no conocen a qué me refiero cuando hablo del número Strongs, hubo un señor, un hermano en Cristo llamado James Strong, que nos hizo un favor tremendo para los que quieren conocer mejor las escrituras en sus idiomas originales. Y él estudió toda la Biblia y cada palabra específica, cada palabra que existe en la Biblia en el idioma original tiene un número. Y ese número te puede indicar cuál es la palabra específica usada. O sea, en una Biblia interlinear tiene bueno, voy a ver si puedo mostrarte rápidamente. Aleluya. Porque esto será más fácil para mostrarte. La Reina Valera. Si me puedes dar un segundito. Ok, yo voy a hacerlo aquí, share screen, compartir pantalla. Aquí está. Ok. Entonces, ustedes pueden ver aquí, esta es la Biblia en Mateo 6, donde yo estaba leyendo más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, cada palabra puedes ver en esta versión interlinear tiene un número, más buscar. Entonces, esa es la palabra seteo. Eso me indica cuál es el número Strongs y cuál es la definición. Y luego yo puedo hacer un rastreo en toda la Biblia. Y no sé si pueden ver esto también, pero me puede indicar cada lugar en donde aparece esa palabra, y luego puedo poner acá en una versión diferente y luego buscar cada escritura. Entonces, yo puedo rastrear entonces en la Biblia las palabras originales, ¿sí? Porque en el español puede ser traducido en diferentes maneras. A veces hay sinónimos o palabras similares. Y eso es lo que sucedió cuando se trata de los decretos. Hay pocas veces que dice decreto, pero hay varios sinónimos según la definición y podemos ver todos los ejemplos. Pero aquí la palabra que quiero destacar en esto, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra confiesa, esta es nuestra confesión de fe. En el griego es el número Strongs del griego 3670.
y es la palabra homologeo, no sé cómo pronunciarlo bien, pero básicamente significa estar de acuerdo, estar en pacto con, reconocer, profesar, confesar. Y podemos conseguir un cuadro mejor de lo que significa esta palabra viendo las palabras raíces, porque actualmente es una palabra construida por dos palabras que se han juntado. Una palabra es homo y otra palabra es logeo. Homologeo. Homo significa tomar dos cosas y hacer una de ellas. Y los que vienen del rancho saben que la leche se separa si no está homogenizada. Entonces, por eso en los tiempos antiguos tuvimos que agitar la leche antes de tomar la leche o usar la leche. Pero la leche homogenizada toma la leche y la crema y lo mezcla, hace uno para que no se separe. Entonces, eso habla de acuerdo, habla de pacto, habla de unidad. Logeo es una forma de la palabra logos. Cristo es el logos. ¿Verdad? Y el logos fue hecho carne, habitó entre nosotros. Entonces, se trata de, cuando dice confiesa, está diciendo que que tienes un acuerdo tan fuerte con esa verdad de la palabra de Dios, que has hecho un pacto, un acuerdo, y lo confiesas, lo declares con tu boca. Entonces, cuando hacemos eso, por eso tienes que creer con el corazón y confesar con la boca. No es suficiente confesar con la boca. Se requiere creer con el corazón para que se active la promesa y la vida eterna. Espero que eso, yo sé que les di mucha información detallada, pero a mí me encanta estudiar las palabras y lo que significan, porque me ayuda a entender cómo funciona el reino de Dios. Ahora vemos esa misma palabra homologeo en otra parte, en 1 Timoteo 6:12, y aquí habla de la guerra espiritual. Y dice, pelea la buena batalla de la fe. Otra vez, eso es 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión. Aquí en vez de decir confesión, dice profesión, pero es la misma palabra, homologeo. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Eso habla de más que una sola declaración o profesión, sino estás profesando eso, confesando eso con fe múltiples veces. Eso es parte de ti. Como está en tu corazón, es lo que sale de la boca. Amén. Entonces, muchos pueden, tal vez, aguantan creer unos minutos y lo pueden decir si tú los diriges, pero luego viene las presiones de la vida, viene las tormentas, viene los pájaros para robar la semilla y pierden la fe en el corazón y comienzan a decir otra cosa. ¿Qué sucedió? El diablo robó la bendición, robó la cosecha. Pero una de las maneras que empleamos la guerra espiritual es confesando repetidamente, una y otra vez, yo no soy enfermo, yo soy sano por las llagas de Cristo Jesús. Y seguir confesándolo. Lo que yo he encontrado es que si, la manera que lo dice el doctor Bill Hammond de Christian International, dice, el oído va a creer eventualmente lo que escucha, el corazón eventualmente va a creer lo que el oído se escucha repetidamente, lo que dice la lengua. O sea, si la lengua lo dice suficientes veces y entra el oído, en tiempo va a llegar al corazón. Entonces,
Por eso yo no desanimo a la gente a decir palabra de Dios, aunque no lo crean. Yo prefiero que sigan declarándolo, porque en tiempo se van a convencer, porque la unción que está en la palabra va a comenzar a brotar en sus vidas. Okay. Otra palabra que tiene otro número Strongs, pero tiene la misma raíz que homologeo. Mismas dos palabras, solamente que agregaron una preposición, es la palabra exhomologeo. Y es el número Strongs G1843. G1843. Y es la palabra usada y traducida como confiese o como confesar en Filipenses 2, cuando habla de que Cristo fue exaltado y que se doblará toda rodilla a este nombre y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Ahí está la misma. En tiempo, eventualmente, algunos después de su muerte, pero después de su muerte ya será que se quedan convencidos y ellos van a confesar a Jesús como Señor. Otra palabra que es un poco diferente, ya hablé acerca del poder de la confesión o de la profesión, son sinónimos, profesión y confesión. Si lo hacemos con la fe en el corazón, hay poder. Así se establece la salvación y así también podemos emplear o pelear la buena batalla de fe para tomar posesión de la vida eterna y de los beneficios que Dios tiene para nosotros. Y hay otra cosa, otra palabra, muchos dicen yo decreto y declaro. Bueno, son dos cosas distintas. Una declaración es como un anuncio. Y una de las palabras claves en la Biblia es la palabra anagelo. Anagelo, que es el número Strongs G312. G312. Y en la Biblia se traduce como hacer saber o anunciar. Muchas diferentes maneras. O sea, una palabra griega puede ser traducida en múltiples maneras al español o al inglés. Por eso me gusta comparar diferentes versiones bíblicas y cuando hay duda, cuando hay un posible conflicto o diferencia entre versiones, siempre voy al original, veo qué es lo que dice el diccionario, yo veo esa palabra, lo rastreo en la Biblia, cómo fue usada esa palabra en el resto de las escrituras para tener una mejor idea del significado. Pero así soy yo. Espero que algunos otros también son alumnos serios de la palabra de Dios. Pero aun si no lo eres, vas a disfrutar de este estudio que yo hice. Entonces, esta palabra anagelo lo vemos en San Juan 16:13. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber, os anagelo, os hará saber las cosas que habrán de venir. Y en San Juan 16:25, Jesús dijo, estas cosas ya no los hablo con alegorías, porque la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Ahora, es interesante que esta palabra significa anunciar o declarar en detalle. Dios no quiere que seamos ignorantes, Él quiere hablarnos. Y el Espíritu Santo siempre está disponible cuando estamos leyendo las Escrituras. Si le pidamos, Él nos hablará, nos ayudará para sacar las riquezas que están en la palabra de Dios. La mayoría de lo que hacemos en la guerra espiritual es una profesión o confesión de fe o una declaración o anuncio. En 1 de Juan 1:5, él dijo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él.
Hechos 13:32 también dice, a nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Entonces está usado en ocasiones con relación a la predicación del evangelio. Y cuando predicamos el evangelio, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo conocer la verdad para que las personas puedan ser convertidas y ser trasladadas del reino de tinieblas a luz. Esa es guerra espiritual. Amén. Porque estamos estableciendo el reino de Dios en los corazones, según como ellos responden. Otra palabra también traducido como hacer conocer es la palabra norizo, que es la palabra, el número Strong's G1107, 1107. Y esto, la mayoría de las veces, habla en relación a la predicación del evangelio. Puedes verlo, no lo voy a leer todo, pero Romanos 16:27 y en Efesios 6:19, entre muchas otras escrituras que yo pudiera alistar, pero por falta de tiempo y para hacerlo más sencillo, quiero seguir avanzando. Pero cuando aplicado a la guerra espiritual, esta palabra norizo, en Efesios 3:10, ¿ok? 3:10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ahí está la palabra norizo, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Wow, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, hay tiempos, la mayoría del tiempo oramos y dirigimos lo que decimos a Dios. Pero hay tiempos para orar y dirigir nuestras palabras al diablo. No en oración, no en reverencia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciéndole conocer la multiforme sabiduría de Dios. Porque nosotros somos la iglesia y la iglesia va a anunciarle. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a veces suena como lo que dijo David a Goliat. Pues tú vienes a mí con lanza y espada y toda esa armadura, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y yo voy a tomar, yo voy a matarte, voy a quitar tu cabeza y voy a dar tu cuerpo como alimento a los buitres, a los yacales. Y, bueno, eso es lo que estaba diciendo el gigante a David y David se lo regresó. Él no aceptó esa profecía de destrucción que venía, esa profecía falsa que venía por medio de Goliat. Él comenzó a declarar a él y anunciar a él lo que era la verdad. ¿Y sabes qué? Volvió realidad. En San Juan 15:15, doy gracias a Dios que Cristo dijo, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, las he dado a conocer. Ahí está la palabra, norizo. Os las he dado a conocer. Todas las cosas que oyó de su Padre. Dios no quiere que seamos ignorantes acerca de lo que Él está haciendo. Él quiere compartir con nosotros. ¿Por qué? Amós 3:7 dice que Dios no hace nada sin primero revelar su plan, su propósito, sus secretos a sus siervos, los profetas. Porque Dios dio al hombre el poder, Dios dio al hombre la autoridad en la tierra y Él va a obrar a través de nosotros y lo que nosotros hacemos saber, declaramos, confesamos y decretamos. Dios nos da a conocer y si estamos escuchando, podemos entonces saber cuáles son sus planes, sus estrategias, su buena voluntad, cómo Él quiere avanzar el reino. Y luego nosotros podemos comenzar a declarar eso. Y eso tiene efecto con los potestades y principados de maldad en los lugares celestes. Y eso también engendra una atmósfera
en una ciudad o pueblo para una atmósfera donde el evangelismo puede ser más efectivo y donde la administración puede ser más efectiva. Eso puede acontecer en un territorio micro, como en un hogar o en una iglesia. Puede acontecer en un territorio macro, como una colonia, una ciudad, una región, una nación. Y en eso es la guerra espiritual, porque Dios no quiere solamente que nosotros seamos salvos, Él quiere ver la restauración de todas las cosas de que fueron profetizadas según Hechos 3:21. Y en eso está esperando su venida. Él está retenido en los cielos hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que fue profetizada. Amén. Y también en Hebreos capítulo 10 nos revela que Él está sentado a la diestra del Padre esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y eso será hecho a través de la iglesia. Leamos eso en Salmo 110, versos 1 y 2. Pero eso es fundamento para aquellos que no escucharon la primera parte. Ahora yo quiero comenzar hablando acerca de los decretos, porque hay tanto abuso acerca de este tema. Y muchos imitan a otra persona, pero no tienen un conocimiento propio. No es algo que el Espíritu Santo ha hecho nacer en ellos. Primero de Juan 5:4 dice que lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, si estamos apenas imitando a otra persona y no estamos actuando por haber recibido iluminación o revelación de la palabra de Dios por nosotros mismos, entonces no va a tener mucho impacto. No es que Dios no lo puede usar, pero hay una unción que se desata, una unción más poderosa cuando tenemos esa revelación, porque es ahí cuando estamos ejercitando fe. Amén. Y fe es lo que mueve la mano de Dios. Aleluya. Y bueno, cuando se trata de los decretos, muchos solamente decretan sus propios caprichos, lo que ellos quieren. Y como les mencioné, eso rápidamente puede volver hechicería si están luchando en contra de Dios. Cuando se trata de la guerra espiritual, está centrado en el reino de Dios y nosotros debemos estar representando a Dios. Entonces tenemos que representar bien a Dios y a su voluntad. La oración no nos es dada para manipular a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. Es dada para que nosotros podemos facilitar la voluntad de Dios en la tierra. Amén. Muchos han hablado en contra de decretos o decretos proféticos. Dicen que no existen, que no es bíblico. Bueno, ellos no han estudiado su Biblia lo suficiente. Como mencioné, la palabra decreto no está en la Biblia con frecuencia, pero cuando entiendes lo que significa la palabra, significa dar orden, significa un mandato. La definición de la palabra en español, la palabra decreto significa decisión tomada por una autoridad. Decretar significa ordenar una autoridad la vigencia de una regla o ley. Ahora, la palabra bíblica, el concepto bíblico es dar orden, mandar, hacer un edicto u ordenanza con la fuerza de una ley. Entonces, no tiene que ser siempre ni tiene que usar la palabra decreto para hacer un decreto. Si ha dado orden, si ha dado un mandamiento, enforzando una ordenanza, entonces es igual a un decreto. Ahora, hay una escritura clave que vamos a leer en Daniel 4:17 y en un rato vamos a leer en Mateo
en Mateo cuando Jesús habla de que nos dio las llaves del reino, 16, como verso 19, 18, 19 y 20, dice, tenemos el poder para atar y desatar, porque eso básicamente es una forma de hacer un decreto, pero vamos a llegar ahí en un momento. Primeramente quiero leer esto que está en Daniel 4:17. Dice en la Reina Valera, la sentencia es por decreto de los vigilantes. Ahora, cuando habla de vigilantes, está hablando, otra palabra sería atalayas. Para nosotros sería como los intercesores, atalayas, centinelas, los que están en alerta en el espíritu para poder recibir lo que viene de Dios. En los tiempos bíblicos, la centinela era la persona que estaba en una torre, un lugar alto, y vigilaba por si acaso hubo polvo en la distancia, en el horizonte, que pudiera significar que se acercaba un ejército de un enemigo para atacarles, y luego ellos sonaban el alarma. Entonces, entendiendo eso y también entendiendo que nosotros también somos santos. Cada uno de las epístolas en el Nuevo Testamento fue escrito a los santos que están en Corintios, a los santos en Éfeso, a los santos. Ok, entonces nosotros somos hechos santos por la sangre de Jesucristo. Y si no crees eso, nunca vas a poder hacer guerra espiritual, porque todo lo que hacemos tiene que ser desde una posición de santidad. La sangre de Jesús te santifica, te justifica. Entonces, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Ahora, en la Reina Valera contemporánea, esta sentencia la han decretado los vigilantes y los santos han ordenado ejecutarla. Ok, entonces eso es para mí muy importante, es una escritura clave. Ahora, ya les di la definición de lo que es un decreto. Sabemos que hay muchas formas de orar, hasta la oración de la súplica, de la petición, y la oración del acuerdo, oración con ayuno. Este es diferente. Cuando uno ha escuchado de Dios y te da una orden, te da un orden, sabes lo que Dios está decretando en los cielos. Un decreto profético es cuando has escuchado a Dios, lo que Él está decretando en los cielos y eres su vocero aquí en la tierra. Un ejemplo. Mi esposa y yo habíamos orado por nuestra hija Tabitha muchas veces cuando era niña, porque cuando era infante sus pies estaban torcidos hacia adentro. Y el pediatra nos decía que pues en tiempo se va a corregir. Entonces, que no se preocupe, que en tiempo se corregirá. Pero el problema es que no se corrigió, se hizo peor. Y ya después de varios años, no solamente se hizo más para adentro, pero ella comenzó a pisar como el lado de su calcañar. En vez de la planta de su pie, estaba casi como por el lado. Los dedos de los pies se extendieron hacia afuera. Bueno, sabíamos que ya era algo, como ella era más grande, que médicamente se requeriría intervención con cirugías y yesos y alambres y quién sabe qué cosas, tornillos. Estábamos confiando que Dios pudiera ayudarla. Y yo había orado la oración de petición muchas veces. Yo había hecho la confesión, confesando que Cristo es nuestro sanador y sanador de mi hija. Lo había anunciado a ella muchas veces y declarado a ella y proclamado lo que Dios
dice en su palabra que somos sanos y que no hay nada difícil para Dios. Él es hacedor de milagros. Pero una noche yo tomé sus pies en mis manos y yo di un orden. Yo creo que había escuchado yo de Dios. Creo que Dios me dio palabra, un decreto desde los cielos. Y yo como su vocero, yo no dije, yo te decreto, haz esto, pero yo digo a sus pies, yo mando en el nombre de Jesús que estos pies se corrijan. ¿Y sabes qué? Hubo una unción que se desató. Ella comenzó a hacer movimientos involuntarios que le dio risa. Entonces yo la tuve que llevar a su cama con ella pues moviéndose y riéndose, y así durmió. En la mañana yo fui para ver cómo estaba, porque yo sabía que Dios había iniciado algo. No fue de inmediato, pero ya para la mañana sus pies se habían corregido. Aleluya. Ella pudo poner unas botas que habían pertenecido a su hermana mayor, que siempre cuida todo en excelente condición, se los pasó a ella, pero eran de la talla correcta supuestamente, pero no pudo meter su pie en la forma en que estaban, pero pudo meter los pies esa mañana y salir a jugar. Gracias a Dios. Eso fue un decreto profético. Ahora, hay muchos que hacen un decreto sin haber oído de Dios, sin escuchar a Dios, pero decretan según el poder del logos, de la palabra escrita, pero sin una palabra profética, una rema. Y yo creo que hay tiempos que Dios honra eso, pero hay tiempos que no, porque hay tiempo, no podemos aplicar, bueno, permíteme decir de esta forma. ¿Cuántas veces sabemos que Dios sana, pero hemos orado por alguien y con fe y no se sanó? Porque la Biblia dice que hay muchas razones por las cuales alguien tal vez no reciba una sanidad. Y una es la falta de perdón, quizás un pecado, otra cosa. O quizás es simplemente que Dios tiene otro tiempo en mente, otro propósito en mente. Entonces, si no hemos consultado a Él para recibir una rema y decretamos algo a base de nuestro conocimiento del logos, no siempre hay resultados consistentes, porque a veces Dios tiene en su buena voluntad algo que necesita ser atendido, otro propósito mayor que el nuestro. Pero cuando has escuchado de Dios y haces el decreto, siempre hay una respuesta. Amén. Entonces, ahora también creo que tenemos que tomar en cuenta que a veces lo que decretamos y oramos tiene que esperar el tiempo. Y son como las oraciones que en la Biblia dice que se llenan las copas que están delante de Dios. Y llega un tiempo kairos, cuando Dios derramará de esas copas para traer la solución. Hay algunas situaciones muy fuertes en naciones y en territorios que a veces requieren más oración. Algunas cosas requieren el ayuno en combinación con la oración. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba echando fuera el demonio del niño? Y él lo pudo hacer, sus discípulos no pudieron. Le preguntaron por qué. Él dijo dos cosas: la falta de fe, y dos, porque este género solamente sale con oración y ayuno. Entonces, a veces queremos la respuesta fácil, y es tan fácil hacer un decreto. Pero a veces Dios, si consultáramos al Señor, Él tuviera una estrategia más extensa, ya tal vez una estrategia a través del tiempo, y tenemos que consultar a Él. Si haciendo la oración fácil no da resultado, pregúntale. O de una vez pregúntale. Él conoce la estrategia que va a establecer su buena voluntad. Somos representantes de Él y oramos su voluntad. También con los decretos. Un decreto profético es cuando Dios ha decretado algo
en los cielos sobre un asunto, y nosotros como emisarios y representantes suyos podemos oír lo que él ha dicho, y entonces soltamos el mismo decreto aquí en la tierra para que ese decreto celestial tenga vigencia en la tierra. Amén. Ahora, ¿dónde está esto en la Biblia? Algunos están esperando. Bueno, vamos a hablar de dónde está. Hay varias palabras. No tengo el tiempo para destacar cada palabra o estaríamos aquí 3 horas. Y yo he tomado 3 horas para enseñar esto. Pero yo quiero que esto sea más corto. Entonces vamos a ver rápidamente una palabra que está en el Antiguo Testamento. Actualmente es del idioma arameo, aunque en la concordancia Strong será con H. 2942. Y hay una palabra que es tem. Y esta palabra tem, número Strong 2942, significa sentencia o decisión jurídica, mandato, decreto, orden. Tiene la fuerza de una ley. A veces fue una ley escrita, a veces fue solamente pronunciado, pero en la Reina Valera esta palabra se traduce a veces como orden, ley, mandato, edicto u ordenanza. Varias maneras. Puedes ver como algunos nunca van a encontrarlos si solamente buscan una palabra. Por eso en estudio bíblico acerca de un tema específico necesitas tomar en cuenta sinónimos y estudiar las palabras que son sinónimos. Okay. En Esdras, capítulo 6, vimos que hubo un decreto profético. Esdras, capítulo 6, versos 14 al 15. Estaban en el tiempo de la reforma y reconstrucción del templo después del cautiverio. Y dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden, esta es la palabra decreto, por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro. Ahora, ambas palabras, orden y mandato, vienen de la palabra tam, que significa también decreto. Y vemos que lo que hizo Ciro era un decreto legal y real para permitirles regresar y edificar el templo nuevamente. Entonces, esta misma palabra fue usada en varios otros lugares en Daniel, en referencia a decretos o edictos reales que hizo el rey Nabucodonosor. Siempre batallo para decir ese nombre. Nabucodonosor, ok. Tengo que ensayarlo para decirlo bien, no sé cuántos más. Un nombre, 1 kilómetro de largo, Dios mío. En Daniel 3, Daniel capítulo 3, versículos 10 y 29, en ambos lugares es la misma palabra tam, pero fue traducido ley u ordenanza. Ahora, otra palabra que encontramos en el Antiguo Testamento es la palabra dabar. Y esto es el número Strongs 1697. Estamos en el Antiguo Testamento, entonces ahí vas a encontrarlo. Dice, significa palabra hablada o enunciada. Okay, eso no suena como decreto. Significa como simplemente alguien que está hablando, decir algo. Bueno, es cierto. En muchos casos, la mayoría simplemente significa decir o hablar. Pero en algunas ocasiones, si puedes ver el contexto, es obvio que era un decreto como una ley. Por ejemplo, en Esther 1, versos 19 y 20, era el decreto que hizo Asuero en contra de su esposa Vasti.
era una ley para básicamente quitarla de su posición de reina, de despojar de ella toda realeza y ponerla en exilio. En Esther 4:3 fue traducida esta palabra como mandamiento, pero se trataba del decreto escrito por Amán y sellado por el rey Asuero en contra de los judíos. Y tenía fuerza de ley y no podría ser reversado o anulado. Entonces, es una palabra significante. Y si puedes ver esa palabra y rastrear esa palabra, dabar, 1697 en el Antiguo Testamento, es importante. Para mí es importante que en Salmo 85, versos 8 y 9, dice, escucharé lo que dirá Jehová el Señor, porque Jehová dabar shalom a su pueblo y a sus santos. Es una escritura que yo he utilizado durante la pandemia, donde hay tanto caos y temor. Dios quiere que vives en shalom. Y Dios, yo no creo que Él apenas lo dice a la ligera. Yo creo que Dios ha decretado shalom a tu vida. Y si lo recibes por fe, puedes vivir en shalom. Otra palabra en el Antiguo Testamento es la palabra daf. Que es en el número Strong's 1881, 1881. Y esto literalmente significa un edicto royal o estatuto, mandamiento, decreto, ley o edicto. Básicamente muchos sinónimos. Y esta es la palabra usada más en el libro de Esther para los decretos influenciados por Amán en contra de los judíos y luego por Esther para proteger a los judíos. Otra palabra es shock. Y este es el número Strong's 2706. 2706. Y este significa, la definición es un acta legal, mandamiento, ordenanza, decreto, ley o estatuto. O sea, hay varias palabras que son tan similares. Y en Proverbios 8:29 habla de cómo Dios en la creación, que cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. En tiempo de la creación, Dios habló y era un mandato. Dios no estaba hablando a la ligera, Él estaba soltando suficiente unción y autoridad y poder para que los mundos fueran creados, para que el universo fuera creado. Eso era con la fuerza de ley. Lo que no existía comenzó a existir. Lo que existió comenzó a responder a la palabra de Dios, al mandato, al decreto de Dios. Y ahora, una escritura, es la misma palabra hebrea, que se trata de la guerra espiritual, está en Salmo 108, verso 8, que es la palabra legislador. Es la palabra shock, ¿ok? Pero en el Salmo 108, versículo 8, dice, mío es Galad, mío es Manasés, Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá, escucha, Judá es mi legislador. Si te acuerdas, la semana pasada enseñé acerca de la alabanza como arma de guerra. ¿Sabías que Judá significa alabanza? Entonces, Judá es mi legislador. Eso es una escritura que afirma la verdad de cómo la alabanza puede ser usada para enforzar la voluntad de Dios, para establecer el reino de Dios. Aquí, Judá es mi legislador, ¿ok? Para ejecutar los decretos de Dios. Otra palabra es Gesera. Número Strong's 1510. 1510. Ahora, esta palabra viene del arameo. Es la palabra
Gesera significa decreto. Y en Daniel 4:17, la palabra que yo les dije, la sentencia es por decreto de los vigilantes. Decreto es la palabra Gesera. ¿Ok? Entonces ahí está. En Daniel 4 vemos esta palabra otra vez. Esto se trata también de guerra espiritual, de un decreto que Dios hizo. Y fue traducido como la palabra sentencia, como sentencia que da un juez. Dice, básicamente Dios dio un sueño al rey Nabucodonosor. ¿Lo dije bien? Espero que sí. En el sueño que él recibió, él era un árbol muy grande, noble, y ese árbol representaba el rey. Pero como se había levantado en orgullo, vino en la sentencia para que el árbol fuese cortado, no eliminado completamente, pero cortado hasta la tierra. Entonces, Daniel interpretó el sueño que como el rey se había levantado en soberbia y en orgullo, diciendo que era por su propia fuerza que había llegado a hacer tantas cosas, no estaba reconociendo a Dios en su vida. Entonces Dios iba básicamente poner un juicio sobre él. Y el juicio era que sería como un animal por un tiempo y comiendo el pasto del campo y todo eso. Y así fue. Dios le dio tiempo para arrepentirse, pero como no se arrepintió, no cambió sus caminos. Y entonces en Daniel 4:24, Daniel está dando la interpretación y dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia es esa palabra, Gesera, que significa decreto, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Ahora, interesante, Daniel no decidió lo que era la sentencia. Nosotros no decidimos lo que es la sentencia o el decreto. El rey determina cuál es la sentencia. Nosotros somos su eco en la tierra. Amén. Entonces, Daniel estaba decretando, anunciando, siendo el eco del decreto que Dios ya había hecho en los cielos. Una palabra más en el Antiguo Testamento es gazar, y es el número Strong's 1504. Significa cortar, partir o dividir, como al ejecutar una decisión jurídica, decretar. En Job 22:28 hay escritura clave con esta palabra. Dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Algunas versiones, como una en inglés, dice, you shall decree a thing. Decretarás una cosa. Entonces, determinarás o decretarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Entonces, vamos a entrar al Nuevo Testamento porque aquí hay unas cosas muy importantes para nosotros porque pertenecemos al Nuevo Pacto. Les he dado un fundamento del Antiguo Testamento, o desde el Antiguo Testamento. Ahora queremos entrar al Nuevo Testamento y ver también cuáles son las pautas. Queremos ver ejemplos en los evangelios de Cristo y de los apóstoles, decretos que ellos hicieron, y queremos saber cuál es la sabiduría de Dios para poder hacer esto de una manera correcta que le representa bien. Entonces, no te vayas, pero primeramente este anuncio corto. Amén. La voz de Dios avanza el reino. El Ministerio Christian International fue fundado por el Dr. Bill Hamon, quien sigue sirviendo como nuestro obispo. Ahora, la red global CI tiene presencia en más de 40 naciones. Los doctores Jim y Judy Stevens supervisan todas las sedes internacionales. Una de ellas bajo esta cobertura es la red global CI México,
presidida por el profeta Cliff Bell y su esposa, Diane. Nuestra visión es ver a cada hijo de Dios alcanzar su potencial en Cristo y volver un agente efectivo del reino de Dios. Para lograr esto nos ocupamos equipando a los santos, estableciendo el reino y levantando una generación profética. Si compartas nuestra visión, te invitamos a hacer una parte. Tu diezmo pertenece a su iglesia local, pero para enviar una ofrenda simplemente sube a nuestra página de internet cimexico.org. Haz un clic en donde dice donar con PayPal. Esto abre el portal de PayPal del ministerio en donde puedes hacer tu donativo. Si vives en los Estados Unidos, puedes usar la aplicación Zelle. El email cliff, cliff@cimexico.org indica el destino de tu ofrenda. Estamos agradecidos por tu generosidad y esperando una cosecha en tu vida. No se te olvide dar una me gusta a este video y síganos en Facebook, YouTube e Instagram. Y si esta enseñanza te ha bendecido, comparta la bendición con otros. Ahora regresamos a la enseñanza en curso. Que Dios te bendiga y guarde. Muy bien, gracias por quedarse conmigo. Ahora viene la parte que a mí me emociona mucho porque estamos en el Nuevo Testamento. Entonces, la primera palabra que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Ahora, estas de nuevo, si las buscas en el Strong, sería con la letra G para griego. ¿Ok? Entonces, esta primera es número Strong's, número 5021, y es la palabra tazo. Tazo. Y significa mandar, asignar, determinar, ordenar o establecer. Ahora, muchas de estas cosas son sinónimos con decreto. Y vemos que fue usado como decreto en ocasiones. En Marcos 9, versículo 25, Jesús reprendió a un espíritu inmundo para expulsarlo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando. Sal de él y no entres más en él. Bueno, ¿sabes qué? Eso era un decreto profético, no apenas un decreto. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús declaró en San Juan 12:49 que él no habló de su propia cuenta, sino que habló de lo que el Padre decía. Dice: él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y entonces Cristo nunca habló de su propia cuenta. Él habló lo que escuchó de su Padre. Y cuando él mandó: sal de él y no entres más en él, tenía fuerza de una ley. Y el demonio se expulsó. Interesantemente, ese fue el caso cuando los discípulos no pudieron expulsarlo. Y es porque ellos no habían tomado el tiempo para ayunar. Cristo dijo: este género solamente es con oración y ayuno. Entonces, otra palabra es la palabra paragelo. Y es el número Strong's 3853. 3853. Significa encargar, mandar, ordenar, una ordenanza. Y en Hechos 5 vimos que los sacerdotes y líderes habían mandado a los discípulos no predicar en el nombre de Jesucristo. Y eso se puede encontrar en Hechos 5:28. 5:28. La palabra no os mandamos estrictamente. Ellos habían hecho una ordenanza, una ley, y estaban anticipando, esperando que los apóstoles les obedezcan. Pero ellos respondieron: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. O sea, hay una ley más fuerte, más grande que la tuya. En Hechos 16:18, esta misma palabra de paragelo, y es traducido como mandar, dice:
Bueno, vemos que Pablo expulsó un espíritu de adivinación de la muchacha que les seguía en Filipos, ¿ok? Y él lo hizo con un decreto, porque él vio que ella estaba haciendo una distracción, entonces él volvió y dijo, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En Lucas 8:29, el apóstol Lucas usó esta palabra cuando Jesús expulsó al espíritu del hombre de Gadara. Actualmente eran legión, eran muchos. Y la misma palabra fue usada en esa instancia cuando Jesús mandó a los demonios salir del hombre y entrar a los cerdos. Otra palabra en el Nuevo Testamento es una palabra EPO, E-P-O, muy fácil. Número Strong's es 2036. Y esta es una palabra que la mayoría de las veces es como dabar del Antiguo Testamento. La mayoría de las veces significa solamente hablar o decir, normalmente, pero según el contexto puede ser también un decreto, un orden, un mandamiento y hablar con autoridad. En Lucas 4:3, cuando Cristo estaba siendo tentado por el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di, epo, a esta piedra que se convierta en pan. O sea, dé el orden. Manda que esa piedra se convierta en pan. Di a esta piedra. Pero hubiera sido, si Cristo lo hubiera hecho, hubiera sido un decreto. En ese caso no hubiera sido un decreto profético inspirado por Dios, sino por el diablo. Jesús sabía la diferencia, él sabía cómo juzgar entre la voz de Dios y el diablo, y él no obedeció, él no lo hizo, él hizo lo que su padre quería, él respondió bien. Sabes que muchos de nosotros hemos sido tentados para decir algo por inspiración demoníaca y no inspiración santa de Dios. Y piénsalo. Si eso aconteció a Cristo, gracias a Dios él respondió bien, nos dio el ejemplo, pero ¿cuántos de nosotros no hemos respondido tan bien cada vez? Ahora, en Mateo 8:8 estaba el centurión romano que vino a Jesús pidiendo que sanara a su siervo. Jesús dijo, yo voy. Y él dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero dije, fíjese, yo entiendo el concepto de autoridad y sujeción. Entonces, yo sé que si tú dices la palabra, es todo lo que yo necesito. No necesito que vengas a mi casa, que impongas una mano, que frotes la cabeza y con un litro de aceite. No necesito que soplas un shofar en su oído. Simplemente di la palabra, porque yo sé que tienes autoridad. Una palabra de Dios es suficiente. Cristo dio el orden. ¿Cómo lo hizo? En versículo 13, Jesús dijo, epo, al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Él no tuvo que decir, pues yo ahora mismo decreto y declaro y dar, no, él solamente lo dijo, porque él es el rey. Y cuando el rey habla, responde, los demonios responden. Entonces, cuando Jesús sanó a un paralítico en Mateo 9, le habían traído este paralítico tendido sobre una cama, y al ver la fe de los que le habían traído, él dijo al paralítico, ahora, quiero que abres tu Biblia a esto. Yo voy a darte el tiempo. Mateo 9, versículo 2. Okay, esto es tan poderoso. Quiero que veas esto por ti mismo. Tal vez lo puedo compartir aquí. Mateo 9. No sé cómo va a salir porque nunca lo he hecho de esta manera antes. Pero vamos a ver.
Ok. Entonces, compartir pantalla. No soy tan experto en esto, pero voy a intentar. Aquí está. Ok. Versículo 2. Dice, y he aquí, le trajeron un paralítico echado en una cama, y a veces la Reina Valera, voy a cambiarlo a Reina Valera 1960. Ok. Y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo el paralítico, tus pecados te son perdonados. Bueno, ¿por qué dijo eso? Él lo dijo, Epo, tus pecados son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, Epo, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice Epo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús estaba dando decretos. Ahora, él no tuvo que anunciar a todos que era un decreto, él simplemente lo dijo. Y los escribas y los que estaban ahí reconocieron lo que él dijo como un decreto y dudaron la autoridad que él tenía. Y en su corazón estaban pensando que él era blasfemo. Pero Jesús les respondió, ¿cuál es más fácil decir? Epo, tus pecados te son perdonados, o decir, Epo, levántate y anda. Entonces, ahora, ese es un decreto, porque era un orden. No, Cristo no estaba apenas dando una sujeción, perdón, una sugerencia. Cristo no estaba dando una sugerencia, estaba dando un orden, un mandato, un decreto. Y como él siempre escuchaba de su padre, era un decreto profético. Esta era guerra espiritual en contra de enfermedad, de aflicción. Amén. Lo mismo cuando Pedro y Juan, en camino a la oración, en Hechos capítulo 3, vieron al paralítico y le dijeron, míranos, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Eso era un decreto, y yo creo que era un decreto profético. Ahora, yo les he dado ejemplos de decretos proféticos. Le he dado mucho respaldo. Espero que nadie quedó aburrido con todos los detalles, pero quiero que entiendan en dónde está en la Biblia y cómo encontrarlo por ti mismo para que esto pueda ser una parte de ti. Porque ya cuando conoces la diferencia entre una confesión, una declaración o un decreto, cuando conoces la diferencia entre un decreto solamente hablado por el hombre pero sin respaldo divino, o un decreto hecho a base de logos pero no de acuerdo con la rema y la voluntad del tiempo de Dios para el momento, entonces, o sea, puede ser la voluntad general de Dios, pero hay un detalle que no está de acuerdo y Dios está esperando ese detalle. Y hasta que eso suceda, viene la rema y el logos puede tener efecto. Ya lo expliqué hace ratito, pero quiero que entiendan la diferencia. Ahora, el poder y la autoridad de decretar o mandar algo es una gran responsabilidad. No podemos decretar o mandar algo según nuestros propios caprichos o de propia voluntad. Ya les dije, pero lo estoy diciendo otra vez, porque si nuestra voluntad, nuestra convicción va en contra de la voluntad de Dios específica en ese momento, entonces estamos en rebeldía. Estamos nosotros
luchan en contra de Dios y esa no es una buena posición, amado. Y siempre lo que decretamos, oramos, tiene que ser de acuerdo con la palabra de Dios, la Biblia. Vemos que los discípulos hicieron un error en San Lucas capítulo 9, versículos 52 al 56, porque estaban pasando por un pueblo de Samaria y los samaritanos de esa aldea no querían recibirlos. Entonces los discípulos se ofendieron y preguntaron, ¿quieres que mandemos que Epo, ahí está esa palabra Epo, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué pasa? Es como si ellos tenían un concepto demasiado de sí mismo y de la autoridad que ellos tenían. Wow. Yo he visto a algunos que parecían ebrios con la unción, con la autoridad de ver cosas. Y estoy pensando en uno que era un joven que yo vi que no estaba ministrando por amor a la gente, ni en el temor de Dios, ni por amor a Dios. Él lo estaba haciendo porque estaba ebrio con ese poder. Y sabes que su vida estaba en desorden y de pronto es como si cayó del planeta. Actualmente quedó en la prisión. Pero tenía un llamado, todavía tiene un llamado, todavía tiene, pero hasta que el corazón se alinea, básicamente su ministerio se cayó y grande fue la caída de ese ministerio. Pero aquí Jesús habló a sus discípulos, los respondió de una manera severa, porque ellos querían mandar fuego del cielo a un pueblo, porque no habían recibido a Jesús. Y que básicamente querían matarles, destruirles. Y Jesús los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Wow. Yo no quiero que Dios me tenga que hablar de esa manera. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Wow, ¿cuántas personas? Porque ellos no fueron recibidos, o tal vez hasta el mensaje no fue recibido. Entonces ellos quieren mandar fuego del cielo, quieren enviar maldición. No sabes de qué espíritu eres. Eso no es el Espíritu Santo, es otro espíritu. Pues si no es el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que queda? ¿Un espíritu maligno? No tenemos orden para hacer eso. La Biblia dice que Cristo vino para buscar y salvar a los perdidos, no para pronunciar maldición sobre ellos. Entonces, ¿sabes qué espíritu te motiva? ¿De qué espíritu eres? ¿Cuál es el fruto? ¿Sabes qué? Simplemente porque hay una manifestación sobrenatural que parece respaldar lo que dijiste, no significa que era el Espíritu Santo. El diablo también puede hacer milagros, puede hacer manifestaciones. Y en casos estás maldiciendo a alguien y son demonios que empoderan, es una unción demoníaca que acompaña esas palabras y no el Espíritu Santo. Pero hay algunos que son hasta pastores y ministros y andan haciendo eso. Y, ay Dios mío, porque vamos nosotros a dar cuentas por cada palabra que decimos. Aprendemos esto, no debamos presumir o asumir que somos autorizados si no estamos representando a aquel que nos envió. Tienes que representarle bien. Muy bien, hay poder en nuestras palabras. ¿Cuántos se acuerdan del decreto que Jesús dio a la higuera en Marcos capítulo 11? Es otro ejemplo
en que la palabra usada era dijo y la palabra griega epo, pero era un decreto que salió de la boca de Jesús, porque él tenía hambre, vio la higuera, quiso comer, pero vio que no hubo higos, y entonces él dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Él no dijo, yo decreto y declaro en mi propio nombre. No, en mi propio nombre. No, él solamente dio la palabra. Y lo oyeron sus discípulos. Sus discípulos sabían que era una maldición a la higuera. No era un ser humano. Cristo hizo esto porque quería enseñar a sus discípulos algo. Pasando por la mañana, en versículo 20, vieron la higuera que estaba secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió, tened fe en Dios. Aquí vino el propósito de todo eso. Jesús sabía que no era la temporada para higos, que la higuera no era un pecador, estaba obedeciendo según el mandato que Dios estableció en la tierra y la temporada, la estación. Pero aquí era el propósito, él quería destacar a ellos el poder de sus palabras. De cierto os digo que cualquiera que dijere, epo, a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Bueno, el decir eso a un monte no es una palabra a la ligera, no es simplemente decir algo, es mandar algo, ese es un decreto. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Otra vez, tenemos que venir a un acuerdo, estar con una unidad con la palabra de Dios, tener un pacto con la palabra de Dios, ser homogenizado con la palabra de Dios, una sola cosa, porque así vamos a conocer a su corazón y lo que decretamos puede venir de su corazón y no del nuestro. Nuestras palabras no son vacías. Yo me acuerdo que mi papá una vez, cuando vivíamos en Guadalajara, yo era adolescente, hubo un árbol jacaranda muy, muy grande enfrente de la casa y que pues las flores tan hermosas, a mí me gustaban, pero las flores caían encima del carro porque daba sombra a la cochera y el carro no estaba completamente cubierto por un techo, entonces las flores caían sobre el carro y luego se ensuciaba. Y a mi papá no le gustaba porque pues se requería lavar más a la camioneta. Y me acuerdo un día con un disgusto fuerte, él simplemente dijo algo y él dijo, yo quisiera que ese árbol no estuviera ahí. Ese mismo día, un par de horas después, sin vientos, sin tormenta, sin nada, y el árbol había parecido muy sano, pareció normal, no hubo ni una señal de que hubo problema con el árbol. Ese mismo día, el árbol se tumbó. Ahora, cuando se tumbó, vino hacia la casa, pero no hizo daño porque fue muy lenta la caída. ¿Sabes qué? Mi papá recibió lo que dijo. El árbol ya no estaba. Wow. Ahora, las raíces estaban secas, como pudridas. Y ahora, yo no sé si eso aconteció después de que él dijo lo que dijo o antes. Pero sin embargo, con el tiempo que aconteció, me quedé muy impactado. Otra palabra muy clave, Salmo 103, versículo 20. Dicen, alaben al Señor, ustedes sus ángeles, paladines que ejecuten su palabra, su dabar, y obedecen su mandato, también dabar. La palabra dabar
significa solamente decir en muchos casos, pero en otros casos puede significar actualmente un edicto, un decreto. Y aquí dice que los ángeles, básicamente los ángeles están esperando para ver qué sale de la boca. Si es palabra de Dios, los ángeles los llevan para su cumplimiento. Ahora, si eso es lo que hacen los ángeles, en la Reina Valera dice que ejecutáis su palabra. En la Biblia de las Américas dicen que ejecutáis su mandato. Si los ángeles ejecutan lo que es palabra de Dios, pues sabe que los demonios también buscan ejecutar lo que es palabra que no es de Dios o que va en contra de la voluntad de Dios. Por eso nosotros podemos ser portal del cielo o del infierno. Y seguramente cada uno de nosotros en algún momento dado hemos sentido una unción, hemos percibido una unción demoníaca con esas palabras. Hay consecuencias en esas palabras, por eso es tan importante cuidar lo que decimos. En Mateo 12, versículo 34, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y luego dice en versículo 36, yo os digo que de toda palabra vana o palabra ociosa, dice en la Reina Valera, que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día de juicio, porque por sus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. ¡Wow! Esta tarea de profetizar y sabes que esto es algo muy serio. Tenemos que hacerlo en el temor de Dios, porque vamos a tener que rendir cuentas por cada palabra, aunque sea una palabra vana, de broma, de chiste, de lo que sea. ¿Sabes qué? Vamos a rendir cuentas, porque palabras pueden causar daño o pueden edificar. Jesús es nuestro ejemplo. San Juan 12, 49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de hablar. Y entonces, para poder dar un orden o mandamiento, para hablar con esta clase de autoridad, ¿qué se requiere? Vamos a terminar con esto. Número uno, tenemos que estar bajo la autoridad de Dios, viviendo en el temor de Dios, conociendo la palabra de Dios. Y esto implica una relación íntima con Dios para conocer su corazón. Si no conoces ni lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo puedes conocer a su corazón? ¿Cómo puedes conocer sus caminos? ¿Cuál es su intención? Solo así, pasando tiempo con Él. Hay muchos que conocen la palabra de Dios, la Biblia, pero no conocen los caminos de Dios, ni su corazón. Y son legalistas y buscan, como los discípulos, mandar fuego para destruir a todos. Eso no vale. Todo eso se implica una relación de intimidad, de amor, pasión por la verdad. Tenemos que vivir próxima a Dios, el principio de la proximidad, el principio de la pureza, de vivir en santidad, el principio de la familiaridad, de ser tan familiarizados con Él, que conocemos cómo piensa, que sabemos cómo es y cuáles son sus caminos, sus manerismos, sus métodos. En Hebreos 5, 14, voy a iniciar en versículo 13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto habla de un proceso de madurez, que no es algo que acontece de noche a la mañana. No, la madurez no viene por imposición de manos. El conocer el corazón de Dios no viene porque un profeta te impuso la mano. No viene por impartición, viene
por desarrollo. Voy a repetir eso. El conocer y discernir la voz de Dios de una manera acertada y con consistencia no viene por imposición de manos e impartición, viene por un proceso de desarrollo. Tienes que tener una pasión por la verdad. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 al 12 nos revela que para los que no tienen un amor por la verdad, que Dios mismo les envía un poder engañoso para que no sean salvos. Qué juicio tan terrible, ¿no? Y hay muchos que usan sus dones y conocen muy poco la palabra de Dios. No realmente aman a la verdad, simplemente quieren usar poder, motivación incorrecta. Los dones son diseñados para ser utilizados en combinación con el fruto del Espíritu, motivado por el amor. Por eso capítulo 13 de 1 de Corintios. Y los que usan sus dones sin conocer la palabra, sin amar a la verdad, que andan haciendo su propia agenda, están bajo un poder engañoso. Y en vez de ser enviados por Dios, vuelven voceros del diablo. Disfrazados, ahí los lobos disfrazados de oveja. No es que son ovejas distraídos, son lobos disfrazados de oveja. Ahora, ya casi terminando, en Mateo 16 nos habla del atar y desatar. Primeramente habla de las llaves del reino. Las llaves prohíben o permiten acceso. Okay, eso es lo que hacen llaves. Y dice, versículo 18 de Mateo 16, mas yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Yo estoy leyendo de la Reina Valera actualizada 2015, porque yo siento que es la versión que es más certera. Nosotros no determinamos qué vamos a atar o desatar. Dios es el rey, Él hace el decreto, nosotros somos su eco. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo. O sea, lo que Dios ha atado en el cielo vas a atar aquí en la tierra. Y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces, las llaves del reino y la autoridad de desatar o desatar está dependiente de tu habilidad de oír claramente la voz de Dios. Una palabra rema en ese momento. Lo que Dios está diciendo para esa circunstancia dada en ese momento dado. Un decreto profético sucede cuando hemos escuchado correctamente un decreto que viene del Espíritu de Dios para un dado momento y situación, y nosotros somos el eco aquí en la tierra. Y eso le da vigencia a ese decreto celestial para que sea ejecutada en la tierra. Okay. Somos una nación de reyes y sacerdotes, según Apocalipsis 5:10. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, según Efesios 2, versos 6 y 7. Y tenemos una gran responsabilidad y el privilegio de hacer conocer la sabiduría de Dios a los poderes demoníacos. Amén. Y en Job 22, 27 y 28, ya lo leí una vez, lo voy a destacar una vez más. Dice, orarás a él. Lo que viene antes de decir determinarás o decretarás a sí mismo una cosa, lo que está antes es clave.
orarás a Él. O sea, vas a tener una conversación con Dios y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos. ¿Qué significa eso? Vas a vivir dentro del pacto. Vas a vivir en obediencia. Vas a vivir en el temor de Dios. Entonces determinarás o decretarás a sí mismo una cosa y te será hecho firme. Amén. Primeramente cumplimos nuestros votos, luego viene esa autoridad. Unos ejemplos, yo necesito unos ejemplos modernos. En octubre de 2002 hubo un huracán en el Golfo de México, categoría 5, con vientos de 250 kilómetros por hora. Este año hemos tenido también muchos huracanes fuertes y sigamos orando por Nicaragua y Belice y otros lugares que han tenido esa clase de huracán. Categoría 5, 250 kilómetros por hora. Estaba yendo rumbo a la costa de Luisiana, Estados Unidos. Iba a golpear cerca de New Orleans y Baton Rouge. Tenemos iglesia en Baton Rouge con los pastores Larry y Brenda Bezet, una iglesia de Christian International. Ellos tenían planeado para el viernes un evento con Jane Hammond de Christian International. Y el huracán estaba pronosticado a alcanzar la tierra el día jueves. Pues la noche del miércoles estaba a esa velocidad tan fuerte. Y Jane recibió un telefonazo del pastor Larry y él dijo, pues estamos anticipándote este fin de semana. Y él dijo, ¿estás segura? Perdón, ¿estás seguro? Porque no has escuchado las noticias. El huracán Lily, categoría 5, rumbo a ustedes ahora mismo, va a aterrizar mañana. Él dijo, no te preocupes, nosotros ya lidiamos con Lily. Y dijo, lo que Dios nos dijo, ellos habían orado con algunos intercesores de la iglesia, recibieron una rema y la rema decía, a ver, ¿dónde lo tengo escrito? Dice, Dios pondrá su dedo en el ojo de Lily. Este fue el decreto que ellos recibieron de Dios. Dios pondrá su dedo en el ojo de Lily. Cuando se aterriza, no será categoría 5, ni con vientos catastróficos, apenas será de categoría 1 con vientos no superando 145 kilómetros por hora. ¿Y sabes qué? El día siguiente, antes de aterrizar, bajó en intensidad, fue precisamente como él lo había decretado proféticamente, y hasta el periódico de Baton Rouge puso en la primera página del periódico diciendo, Dios puso su dedo en el ojo de Lily. Wow, un decreto profético. Cuando realmente es profético, hay resultado. Aleluya. En el condado de Walton, en el noroeste de la Florida, donde vivíamos y donde está la sede de Christian International, la sede principal, pues hubo tanta pobreza cuando llegamos hace 30 y tantos años. Hubo mucha pobreza, no hubo trabajo, hubo una opresión en el ambiente. Y discernimos que era algo espiritual y que hubo una maldición de pobreza que estaba sobre esa región. Entonces comenzamos a guerrear en contra de eso y usamos las armas de la guerra espiritual a través de la alabanza, la oración, y Dios nos dio algunos decretos que hicimos. ¿Y sabes qué? No era de noche a la mañana, pero sí hubo un cambio casi inmediato, un comienzo de crecimiento, y llegó a ser el condado número 2 más rico de toda la Florida. Solamente hay un condado en Miami donde viven todos los millonarios que tienen más dinero. Entonces, eso es el cambio. Cuando nosotros nos mudamos aquí, teníamos palabra de Dios. Dios nos dio
un decreto. El decreto era, tenemos casa. Pues nunca teníamos casa propia antes. Habíamos rentado, no teníamos dinero, teníamos deuda, pero Dios nos dio por medio de palabras de ciencia a cada miembro de mi familia. Mis hijos eran pequeños, la mayor tenía 11, la menor tenía 3, pero Dios habló a cada uno de mis hijos con una palabra de ciencia, que en cuál ciudad estaba la casa, en cuál calle, cuál era el número de domicilio, la construcción y el color, y que estaba cerca de que Dios nos dio. Yo había programado 3 días para encontrar la casa, pero cuando llegué la encontré en 30 minutos. ¿Por qué? Porque Dios nos dio palabra, tenemos una rema, tenemos casa. Actualmente esa palabra tenemos casa vino por medio de la que tenía 3 años. Y es lo que nosotros decretamos, tenemos casa, está establecido en el cielo y lo que está en la tierra también tiene que alinearse con lo que fue establecido en los cielos. Y sabes que en 3 meses entramos la casa. Aleluya. Ahora, hacer decretos no es para un novato, un iniciante. Decretos proféticos, como tiene implicación más fuerte, yo creo que necesitas confirmación o por lo menos un récord, una historia consistente de haber escuchado bien de Dios. Pero para todos hay decretos en la Biblia que están establecidos ya en el cielo y que nosotros podemos usar. La Biblia es un libro profético y hay decretos que podemos utilizar. Cuando hay peligro, podemos ir a Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y yo condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio. Esa es la herencia que tengo como siervo de Jehová. Y su salvación viene a mí. Amén. Eso es, tú puedes usar escrituras y hacer decretos según la escritura. Ahora, si es una rema también, habrá resultado más rápido. O si Dios decide, bueno, siempre hay resultado al proclamar la palabra de Dios, pero en algunas instancias lo mal aplicamos a una circunstancia específica, a eso me refiero. Pero cuando estás aplicando la promesa correcta a la situación, Dios se mueve y es poderoso. Y hay decretos a favor de la nación que podemos hacer. Isaías 60 dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Pues yo puedo proclamar, pues yo declaro en el nombre de Jesús, voy a hacerlo como declaración, que la gloria de Dios mandará de mi vida y que los reyes, que las naciones vendrán para recibir. ¿Y sabes qué? Naciones están llegando a este canal para recibir la palabra de Dios. Ya está comenzando a iniciar. Pero yo hago un decreto en el nombre de Jesús, que los líderes de mi nación y de tu nación vendrán a la luz de Cristo. En el nombre de Jesús. Y vamos a hacer ese decreto a base de logos, creyendo que esa copa se va a llenar, esa copa de oración, y que vendrá el día que tendrá su efecto en el nombre de Jesús. Amén. Puedes decretar que tu nación servirá al Señor, porque en Salmo 72, versículo 11, dice, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Aleluya. Aleluya. Cuando estás orando en contra de la inseguridad y de los malhechores, Proverbios 2:22, dice, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Entonces yo decreto en el nombre de Jesús que toda maldad será cortada de mi tierra y desarraigada en el nombre de Jesucristo, y que prevalezca
el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo. Venga tu reino, Señor. Yo decreto en el nombre de Jesús, venga tu reino. Aleluya. Que el reino de Dios se establece en mi nación, en tu nación, en Sudamérica, Centroamérica, Europa, de donde sea que me estás escuchando, de Mozambique. Gracias, Señor, que podemos tomar tu palabra. Aleluya. Y comenzar a guerrear con tu palabra, sea por medio de una confesión, una declaración, un decreto o un decreto profético. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo hago un decreto de sanidad para los que están escuchando, para los que necesitan un rompimiento. Yo declaro que hay una unción ahora mismo que está moviendo en tu favor. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro la sanidad de Dios. Yo anuncio ese poder milagroso, pero yo decreto, porque Dios me está revelando que hay alguien que ha tenido diabetes y ha batallado mucho y que hoy es tu día de sanidad. En el nombre de Jesús, comience a declarar tu sanidad. Hay una persona que ha tenido un cáncer. Siento que es un cáncer visible, no uno escondido, pero un cáncer visible. Y Dios, yo declaro en el nombre de Jesús que ese cáncer, ese tumor canceroso tiene que disolver en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Alguien que ha tenido una adicción y has buscado y buscado al Señor, pero cada vez te has caído. Hoy hay una unción para darte un nuevo inicio. Aleluya. Un nuevo inicio en el nombre de Jesús. Que hoy eres criatura nueva en Cristo, libre de la vergüenza del pasado, libre de las iniquidades del pasado. En el nombre de Jesús, en San Juan 20, 21 y 22, Jesús nos dijo que al cual le remitimos el pecado, le será remitido. Esa persona que ha tenido esa adicción es por causa de un pecado ancestral. Y en el nombre de Jesús, yo declaro en el nombre de Jesús que todo pecado ancestral, aún los tuyos del pasado, que no han sido cubiertos con la sangre de Jesús, ahora los clavamos sobre la cruz del Calvario. Remetimos esos pecados por la autoridad de la palabra de Dios que me vino, y ahora yo declaro que todo espíritu maligno que tenía derecho legal ahí por causa de eso, tiene que huir ahora mismo. Yo declaro libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora, levántate y viva en tu libertad que Dios te ha dado. Escríbeme un testimonio